Seguro que la mayoría de vosotros ya habéis visto la serie de Netflix Mindhunter, y si no, no sé qué hacéis con vuestra vida que no vais corriendo a verla. Eso sí, hacedlo después de ver este vídeo. Para quienes estéis un poco perdidos y ahora mismo estáis en plan, ¿pero de qué narices me está hablando esta tía con tanto hype? Os cuento. La serie va sobre cómo la unidad de ciencias del comportamiento del FBI ayuda a atrapar asesinos en serie elaborando sus perfiles psicológicos a través de los escenarios de los crímenes y gracias al amplio conocimiento de la mente de los asesinos que tienen debido a las entrevistas súper intensas que les hacen a otros asesinos ya encerrados. Básicamente se meten de lleno en sus mentes para entender cómo piensan y elaborar así perfiles psicológicos de asesinos aún por atrapar. Y me diréis, bah, otra serie rollo CSI de esas. Nada más lejos de la realidad. Os juro que es probablemente la mejor serie que he visto en toda mi vida y no estoy exagerando ni un ápice. Os lo juro, palabrita del niño Jesús. De verdad, no solo retrata de forma brutal a grandes asesinos que cualquier fan del True Crime reconocerá, sino que además todo está basado en hechos reales. Sí, como lo oís. De hecho, está inspirada en el libro autobiográfico de John Douglas, un ex agente del FBI y uno de los fundadores del profiling, el verdadero Mindhunter. Este señor se ha sentado cara a cara con los monstruos más temidos de nuestra sociedad y nos cuenta sus experiencias en el libro Mindhunter, Cazador de Mentes, que es justo lo que vamos a destripar hoy. ¡Vamos al lío! Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Florislava y como ya os avancé en la intro, hoy vamos a hablar sobre el libro Mindhunter, Cazador de Mentes, un verdadero esencial para toda amante del True Crime. Pero antes, si te gustan las historias sobre misterios y lo oculto y te gustaría descubrir la literatura y el cine que exploran estos temas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más vídeos como este. Y sin más dilación, poneros cómodos, preparaos un té, un café o la bebida que prefiráis. Yo hoy estoy tomando un café negro sin más. Y ahora sí, comenzamos. Mindhunter, Cazador de Mentes, publicado allá por el 1995, nos lleva de la mano por la carrera profesional de John Douglas, un ex agente del FBI que básicamente inventó eso del profiling criminal, del que hablaremos más adelante. ¿Y cómo consiguió plasmar todas sus vivencias en este librazo? Pues gracias a la ayuda de Mark Olshaker, quien se encargó de darle forma a todas las historias y experiencias de Douglas. Un dúo dinámico, vaya. El libro arranca fuerte contando cómo al autor le dio un jamacuco en forma de encefalitis viral, todo causado por la sobrecarga de trabajo. Y no es para menos, el tipo llegaba a asesorar hasta 1000 casos al año. Una locura total. Tal vez os suenan algunos. El de Wayne Williams en Atlanta, los asesinatos raciales del calibre 22 en Buffalo, el asesino del sendero en San Francisco, el destripador de Yorkshire en Inglaterra, Robert Hansen en Anchorage, un pirómano que atacaba sinagogas en Hartford, el Green River Killer, vamos que normal que al final le dio un chungo. Y sí, el libro habla sobre la vida del autor, pero es que su vida y su trabajo eran prácticamente lo mismo. Así que nos cuenta un montón sobre las entrevistas que hizo a numerosísimos asesinos en serie y cómo, gracias a su habilidad para crear perfiles criminales detalladísimos, logró echarle un cable al FBI para resolver muchísimos casos. Y es que en el libro menciona las entrevistas que realizó a Ed Kemper, Charles Manson, Ted Bundy, David Berkowitz, John Wayne Gacy, Jerry Brudos y un montón más que os dejo por aquí en pantalla porque tampoco quiero daros la chapa. Pero lo mejor de todo es que nos cuenta cómo, gracias a estas entrevistas, logró dar con la fórmula mágica del profiling. Sí, ese arte de meterse en la mente de los asesinos, descifrar sus movidas psicológicas a partir de las escenas del crimen y con eso ayudar a resolver casos como Green River Killer, Wayne Williams, Ona Bomber, BTK, Robert Hansen y muchos más. Que por cierto, si os gustaría que hablemos de alguno de estos casos, o de todos, ¿por qué no? Aquí en el canal, dejádmelo en los comentarios.
Y ahora atención al dato. Douglas entrevistó a 36 asesinos y a 118 víctimas en total para perfeccionar su fórmula del profiling y terminó asesorando miles de casos en todo el mundo, ayudando a cazar a los criminales más notorios. En el libro no se corta ni un pelo, nos cuenta las motivaciones de estos criminales, se mete de lleno en sus mentes y nos desvela cómo logró sacarles toda la información sin filtros. Aviso, puede ser un libro un tanto duro para algunos porque expone con total crudeza muchos de los casos que manejó. Además se adentra en cómo nació la famosa Unidad de Ciencias del Comportamiento y cómo se perfeccionó el arte del profiling. Pero ¿quién es exactamente John Douglas y por qué es tan importante? Pues bien, John Douglas nació el 18 de junio de 1945 en Brooklyn, Nueva York, y fue uno de los primeros en utilizar y elaborar perfiles criminológicos. Entre el 1970 y el 1995 fue agente especial del FBI y en 1977 se unió a la Unidad de Ciencias del Comportamiento, BSU por sus siglas en inglés, que se había creado en 1972, tan solo 5 años antes. Mientras en 1978 se dedicaba a entrenar a la policía local por todo Estados Unidos junto a su compañero Robert Ressler, de repente Douglas tuvo una idea. Comenté que la mayoría de los tipos sobre los que impartíamos la clase aún estaban vivos y la mayoría estarían encarcelados el resto de sus vidas. Podíamos intentar hablar con ellos, preguntarles por qué lo hicieron y averiguar cómo era a través de su mirada. Así que ni cortos ni perezosos se lanzaron a recorrer el país entrevistando a asesinos en serie para adentrarse en sus retorcidas mentes. El objetivo, encontrar patrones, similitudes en su forma de pensar y actuar, y usar esa info para crear perfiles que les ayudaran a atrapar a los siguientes monstruos antes de que siguieran haciendo de las suyas. Y ojo al dato, fueron ellos quienes acuñaron el término asesino en serie. Sí, la etiqueta que ahora usamos en todas partes nació gracias a este equipo. El primero en ser entrevistado fue nada menos que Ed Kemper. Los que habéis visto la serie sabéis bien de quién hablo, y es posible que muchos de vosotros ya hayáis oído hablar antes de él. Ed era un tipo peculiar, por decirlo suavemente, altísimo, con un coeficiente intelectual de 140, simpático, carismático hasta la médula y, según él mismo, un tipo que jamás debería ser liberado. John Douglas, nuestro autor, confesó algo curioso sobre Kemper. No sería sincero si no admitiera que Ed me caía bien. Era simpático, abierto, sensible y tenía sentido del humor. Y vamos, no sé vosotros, pero yo creo que eso la serie lo refleja a la perfección, porque admitámoslo, es el favorito de muchos, es de esos villanos que por muy retorcido que sea, no puedes evitar que te caiga bien. Otro de los criminales más infames que entrevistó fue Charles Manson, un hombre bajito con un ego gigantesco. Sobre Manson, John dijo: "No era el asesino en serie habitual. Tuvimos que tragarnos horas de filosofadas y divagaciones". No os voy a hacer spoiler, pero os adelanto que en el libro Douglas expone unas ideas cuanto menos interesantes sobre los crímenes de la familia Manson. De hecho, Douglas revisó también el caso de 1880 de Jack el Destripador, elaboró un perfil de este y expone de quién sospecha personalmente, así que os recomiendo encarecidamente que os lo leáis si os interesa saber más sobre esto, que ya sé que ahora mismo estamos ante un posible sospechoso por las nuevas pruebas de ADN que han salido, y de hecho ya estoy preparando también un vídeo al respecto, así que si queréis saber si coincide la descripción de Douglas con el sospechoso actual, suscribíos al canal para no perderos ese vídeo. Douglas tenía una habilidad única, buscaba las vulnerabilidades de los asesinos con la misma precisión con la que ellos lo hacían con sus víctimas. Este fascinante paralelismo nos muestra cómo entrar en la mente de un criminal puede ser tan aterrador como revelador. El propio Douglas decía que para saber cómo va a actuar un asesino tienes que pensar como él, meterte en su mente, una tarea que, como os imaginaréis, no es ni fácil ni precisamente agradable. Fue también Douglas quien identificó la famosa tríada homicida. Ya sabéis, esas 3 señales de alerta en la infancia que, si se juntaban, podían ser un predictor de que alguien acabaría convirtiéndose en un asesino en serie. A saber, crueldad hacia los animales, fascinación por provocar incendios y mojar la cama. Si un niño reunía estas 3 características, era una mala señal. Y es que este hombre, a través de tan solo los informes, las fotos y los resultados de la autopsia, podía proporcionar a la policía la edad del agresor, su situación económica, su situación personal o sentimental, sus motivaciones y aparte una posible descripción física.
y casi siempre acertaba. Douglas se retiró del FBI en 1996, pero no ha dejado de escribir libros desde entonces. Ya tiene publicados unos 19, y aunque la mayoría no han sido traducidos al castellano, si os manejáis con el inglés podéis encontrarlos fácilmente en su versión original. También participó asesorando películas como El silencio de los corderos y The Lovely Bones. De hecho, el mismo Thomas Harris, autor de libros como El dragón rojo o El silencio de los corderos mismo, participó en algunas de las charlas que daba John Douglas, y así fue como dio con el personaje de Hannibal Lecter. Se cree también que el personaje de Jack Crawford está de hecho inspirado en el mismo Douglas, y que las conversaciones que Lecter mantiene con Clarice están basadas en las entrevistas que Douglas tuvo con los asesinos. La serie basada en este libro se estrenó en 2017 en Netflix. Detrás de las cámaras estaba David Fincher, directorazo responsable de joyas como El Club de la Lucha, Seven, Perdida o Zodiac, entre muchas otras. Nos muestra cómo el agente del FBI Holden Ford, personaje basado en John Douglas e interpretado por Jonathan Groff, junto a su compañero Bill Tench, basado en Robert Ressler e interpretado por Hort McCallany, igual que en la vida real, deciden comenzar a entrevistar asesinos en serie y dan con lo que hoy conocemos como profiling, una herramienta que revolucionó la resolución de casos de asesinato. Lo que hace a la serie realmente increíble es lo fiel que es a las entrevistas originales de Douglas. Muchas de las frases que dicen los criminales en la serie son literalmente lo que dijeron en la vida real. No obstante, Douglas remarca una cosa importante, y es que en realidad pronto dejaron de grabar e incluso tomar notas de las entrevistas, a diferencia de lo que se muestra en la serie, ya que los asesinos comenzaban a desconfiar de ellos si lo hacían, y la idea era crear una falsa empatía y amistad con ellos para que estos colaborasen. Así que memorizaban lo que el asesino decía y lo transcribían a posteriori. Otro dato curioso que cambia en la serie es el personaje de Wendy Carr, que está basado en Anne Burgess, una psiquiatra investigadora que estuvo asesorando a John y Bob en todo momento para la creación del profiling en la vida real. Wendy, como la vemos en la serie, está interpretada por Anna Torv, pero a diferencia de ella, Anne Burgess nunca se mudó a Quantico, sino que trabajó desde la distancia, asesorando desde Boston. Las historias que se cuentan sobre los personajes en la serie tampoco son del todo ciertas. Por ejemplo, atención spoiler, Bob Ressler nunca tuvo un hijo que fuera un posible asesino, y Anne Burgess en la vida real era una mujer casada con hijos que vivía una vida familiar bastante tranquila en Boston. Por desgracia, la serie de Mindhunter se canceló tras tan solo 2 temporadas, en un punto que considero que estaba extremadamente interesante. David Fincher, ¿qué es esto de que me canceles la mejor serie del universo después de 2 temporadas en un punto totalmente increíble? No me gusta esta actitud, David Fincher. No me gusta. Vamos a tener una charlita tú y yo. De hecho, los verdaderos amantes del True Crime os habréis dado cuenta de que la serie nos estaba introduciendo el caso de Dennis Rader, a.k.a. BTK. No obstante, en el libro solo se le menciona brevemente como caso aún no resuelto, ya que, como mencioné anteriormente, el libro fue publicado en 1995 y este no fue arrestado hasta 2005. Sin embargo, corren rumores por parte de Jonathan Groff de que hay una ínfima posibilidad de que la serie regrese, ya que este asegura que Fincher le ha mencionado que le gustaría continuarla algún día. No nos ilusionemos, pero hay esperanza, babies, aún no está todo perdido. En resumen, el libro no sigue un formato cronológico, sino que cada capítulo se enfoca en un aspecto específico del comportamiento criminal o del profiling. Así que es más como un desglose detallado de cada tema que una historia lineal. Como puntos a favor, podemos aprender mucho sobre cómo se creó lo que hoy en día llamamos profiling, de la mano de uno de sus fundadores, y sobre qué asesinos y casos sirvieron de ejemplo para perfeccionar esta técnica, hasta ayudar a anticipar y atrapar a nuevos criminales. Los fragmentos de los casos que nos cuenta los presenta tal cual, sin pelos en la lengua, con total crudeza, lo que nos hace ver la realidad tal y como es.
Nos cuenta de primera mano el proceso que siguió para ayudar a atrapar a un montón de asesinos y cómo logró crear esos perfiles criminales que otorgaron las claves para resolver los crímenes. Todos los casos que ves en la serie están en este libro y de hecho hay muchísimos más que ni siquiera llegaron a la pantalla. Como veis, yo me he marcado todo lo interesante, lo importante, lo destacable de este libro. De hecho, ya me lo he leído 2 veces y es muy probable que me lo vuelva a leer algún día. Como puntos en contra, es más un libro autobiográfico y si bien es cierto que nos menciona muchos casos y nos aclara cómo se realizó la investigación de los mismos, no entra en detalle de cada caso porque es que si no el libro sería eterno. También es cierto que hasta el capítulo 7 solo cuenta su vida, apenas menciona los casos hasta entonces. No ahonda en todos los crímenes mencionados. Nos cuenta más sobre cómo llegó a dar con los perfiles y algunos detalles de las entrevistas. Pero si lo que esperas es encontrar la transcripción de todas las entrevistas, aquí no las vas a encontrar. Si esperas encontrar la historia tal cual la ves en la serie, este no es tu libro. En la serie, los personajes y sus vidas son ficticios, aunque están basados en personas reales que sí se mencionan en el libro. Los únicos que salen casi idénticos a la realidad son los asesinos, pero el resto no tanto. Y antes de cerrar este vídeo, quiero dejaros con una pequeña reflexión del autor que me parece bastante remarcable. 25 años de observación me dicen que los criminales se hacen más que nacen, lo que significa que en algún momento alguien que ejerció una influencia profundamente negativa podía haber ejercido, en cambio, una profundamente positiva. Así que lo que de verdad sé es que, además de más dinero, policía y cárceles, lo que necesitamos es más amor. Y ahora sí, hasta aquí el análisis del libro. Déjame en los comentarios qué te ha parecido a ti este libro, si es que lo has leído, si te ha gustado esta nueva sección del canal y si te gustaría que hiciera más vídeos como este. También puedes dejarme sugerencias sobre qué otros temas te gustaría que explorase en mis próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita. También puedes seguirme en mis redes sociales, te las dejo por aquí y en la cajita de descripción, donde también os voy a dejar enlaces de interés relacionados con el libro, como por ejemplo fragmentos de las entrevistas reales con los asesinos y una entrevista particularmente interesante que dio John Douglas para un podcast. Gracias por acompañarme un día más, cuidaros mucho, leed más todavía, pero nunca leáis los finales primero, que eso está feo, y nos vemos muy pronto en la siguiente historia. ¡Hasta la próxima!